¿De verdad piensas que Europa ya se ha liberado del gas ruso? Vuelve a pensarlo. La llave ahora la sostiene Turquía. Pero, ¿cómo hemos llegado a este punto? ¿Por qué, a pesar de tantos anuncios de independencia, sigue habiendo una sombra rusa, disfrazada de turca, sobre la energía europea? El tema va más allá de simples titulares. Detrás hay décadas de historia, decisiones estratégicas, y un tablero de juego donde cada movimiento redefine el futuro del continente. Mientras Bruselas acumula sanciones para aislar a Moscú, Ankara va en sentido contrario. Refuerza su comercio energético con Rusia. El gas y el petróleo siguen fluyendo al corazón de Europa, pero toman un nuevo desvío, atravesando territorio turco y dejando peaje en las arcas de Ankara. Este fenómeno no es nuevo en la historia europea. En la antigüedad, el control de las rutas de la seda y las especias determinaba el auge y caída de imperios. Hoy, el gas y el petróleo han reemplazado a esos bienes, pero la lógica del poder sigue siendo la misma. La paradoja es inquietante. Líderes europeos prometen independencia, pero Turquía, miembro de la OTAN, se transforma en el punto de paso obligado entre Oriente y Occidente. No es solo una cuestión de precios bajos o ventajas momentáneas. Turquía apuesta a largo plazo. Quiere ser el guardián permanente de la energía europea. Ya no basta con ser un mero intermediario. Ankara ansía convertirse en el regulador, el árbitro y el gran beneficiario del tránsito energético. Hoy, millones de metros cúbicos de gas y toneladas de petróleo cruzan infraestructuras turcas. Cada molécula refuerza el poder de Ankara en la mesa de negociaciones, tanto con Moscú como con Bruselas. Turquía no es un simple puente, es quien controla la puerta. Pensemos en los gasoductos como arterias vitales. Quien controla el paso, controla la vida misma de la economía europea. Por ejemplo, si mañana Ankara decidiera cerrar una válvula clave, ciudades enteras podrían enfrentar apagones y fábricas paradas, tal como ocurrió en el invierno de 1973 durante la crisis del petróleo, cuando la OPEP recortó el suministro y Europa quedó literalmente a oscuras. Ignorar esta nueva realidad puede costarle caro a Europa. No solo perdería autonomía y seguridad energética, sino también influencia política y capacidad de reacción ante crisis futuras. El equilibrio del continente está en juego. La historia nos enseña que las dependencias estratégicas siempre terminan pasando factura. Basta recordar cómo la dependencia del carbón alemán condicionó los pactos europeos tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo logró Turquía este rol clave? La respuesta está en su historia y su geografía. Factores decisivos que han cambiado el mapa energético europeo. Desde tiempos antiguos, Anatolia ha sido cruce de caminos, disputada por imperios y codiciada por comerciantes. Ahora, en plena edad del gas, esa posición adquiere un valor incalculable. Para entender el ascenso de Turquía, hay que retroceder en el tiempo y analizar cómo su posición estratégica ha sido siempre codiciada. Solo así se revela el verdadero alcance de su nueva jugada. En la Edad Media, el Imperio bizantino controlaba el paso entre Asia y Europa. Siglos después, el Imperio otomano convirtió al Bósforo en un peaje obligado para el comercio global. Hoy, Turquía revive ese papel con los oleoductos y gasoductos modernos, como el Turk Stream y el Blue Stream. No es casualidad. La mayor arma de Turquía es su geografía. Ubicada en la encrucijada exacta entre Europa, Asia y el Medio Oriente, Ankara controla el Bósforo, uno de los pasos marítimos más codiciados del planeta. Por aquí circula buena parte del petróleo y gas ruso hacia Occidente, haciendo de Turquía un actor imprescindible para la seguridad energética europea. Según cifras recientes, por el Bósforo transitan cada año más de 500 millones de toneladas de mercancías, de las cuales una parte importante corresponde a hidrocarburos. Pero la influencia de Ankara va más allá de sus costas. Bajo tierra, Turquía se ha convertido en el epicentro de los principales gasoductos de la región. El Turk Stream y el Blue Stream transportan gas ruso directo a Europa, mientras el TANAP lleva recursos desde Azerbaiyán. Todas estas rutas atraviesan territorio turco,
lo que significa que, incluso cuando la Unión Europea busca alternativas al gas ruso, termina dependiendo igual de las infraestructuras de Ankara. Por ejemplo, cuando Alemania anunció la reducción de importaciones de gas ruso a través del Nord Stream, muchos no notaron que parte de ese volumen simplemente fue redirigido por el sur, atravesando Turquía y los Balcanes. Y Turquía no es ingenua. Ya no quiere ser solo un país de paso. Está invirtiendo miles de millones en almacenes de gas, refinerías y terminales de gas natural licuado, con un objetivo claro: convertirse en un hub energético global. No solo dejar pasar la energía, sino almacenarla, refinarla y redistribuirla. Ankara busca transformar el simple tránsito en poder real y en ingresos permanentes para su economía. Este modelo recuerda al ejemplo de los Emiratos Árabes Unidos, que pasaron de simples exportadores a dueños de puertos y empresas logísticas que hoy controlan gran parte del tráfico mundial de mercancías. Aquí está la paradoja. En su intento por liberarse de la dependencia de Rusia, Europa está creando una nueva dependencia, esta vez de Turquía. Si Bruselas no capta este cambio de juego, su lucha por la autonomía energética solo cambiará de amo. Esta situación se asemeja a la trampa que enfrentó el Imperio Romano cuando, para evitar depender de los partos, terminó subordinándose a los intermediarios comerciales de Asia Menor. En este tablero, el control de las rutas energéticas es ya una palanca crucial de poder. Ahora veremos cómo Ankara convierte esa ventaja en influencia política y económica. Pero, ¿cómo utiliza Turquía esta posición para negociar con Europa y Rusia? Es aquí donde la geopolítica se vuelve un juego de presión constante. Pensemos en el caso del gasoducto Turk Stream. Si Turquía decide aumentar las tarifas de tránsito, todos los países de la Unión Europea que dependen de esa ruta verían sus facturas energéticas incrementarse en cuestión de semanas. Un ejemplo reciente fue cuando Ucrania, en 2006, interrumpió el tránsito de gas ruso y dejó a media Europa temblando de frío. Ankara ya ha demostrado que puede jugar cartas similares, pero con un alcance mucho mayor. Turquía no escoge entre Oriente y Occidente, elige el poder absoluto. Mientras el mundo observa a Rusia y Europa, Ankara teje en silencio una red de influencia, usando la energía como su arma más potente. Aquí no se trata de sobrevivir, sino de controlar el tablero energético de todo un continente. Esta estrategia recuerda a la de Egipto con el Canal de Suez. Quien controla el paso, controla el comercio y, por ende, la política internacional. Desde que estalló la guerra en Ucrania, Turquía no solo ha mantenido, sino que ha aumentado sus compras de gas y petróleo ruso. Sus depósitos se llenan con recursos que el resto de Europa evita a cualquier precio. Donde otros ven un riesgo, Ankara ve una oportunidad dorada. Según datos de 2023, las importaciones turcas de crudo ruso aumentaron un 40% en comparación con el año anterior, desafiando abiertamente la presión occidental. Para esquivar el escrutinio y las sanciones occidentales, Turquía y Rusia han comenzado a pagar en rublos y liras turcas. Este mecanismo sortea el dólar y el euro, debilitando el filo de las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. Es una jugada similar a la que usó Irán tras las sanciones internacionales, creando alternativas de pago y mercados paralelos que le permitieron mantener su economía a flote durante años. Lo más audaz llega después. Turquía refina el crudo ruso, le da una nueva cara y lo reexporta a Europa. Tras pasar por sus refinerías, el origen del petróleo se vuelve casi indetectable. Así, barriles rusos se infiltran en los mercados europeos con identidad renovada, y las sanciones pierden fuerza real. Este fenómeno recuerda al famoso caso del petróleo iraní en la década de 1980, que tras ser mezclado y refinado en otros países, llegaba a los puertos europeos sin que nadie pudiera rastrear su verdadera procedencia. Con esta jugada, Erdogan obtiene una ventaja invaluable. Ankara se convierte en un intermediario indispensable, capaz de negociar con Moscú y Bruselas y de imponer condiciones en cada acuerdo energético. El veto, ahora, lo tiene Turquía. Además, cada acuerdo firmado refuerza la posición de Erdogan como líder regional, dándole margen de maniobra en otros asuntos,
como la política migratoria o las negociaciones sobre la adhesión de países balcánicos a la Unión Europea. Pero este juego es peligroso. En el seno de la OTAN crecen las suspicacias. ¿Cómo confiar en un aliado que, mientras el bloque intenta aislar a Rusia, mantiene vivo el motor económico de Moscú? La cohesión de Occidente se resquebraja como nunca antes. La historia de la OTAN muestra que las divergencias internas pueden debilitar incluso los pactos más sólidos, como ocurrió durante la crisis de Suez en 1956, cuando Francia y Reino Unido actuaron por su cuenta, erosionando la confianza mutua. El mayor peligro es la fractura interna. Cada fisura entre la OTAN y la Unión Europea debilita las sanciones y cualquier mensaje de firmeza. Si Ankara sigue jugando en ambos bandos, la voz de Occidente se diluye y Moscú gana margen para maniobrar. En la práctica, esto significa que cualquier crisis, sea en Siria, Libia o el Cáucaso, puede convertirse en una moneda de cambio para Turquía, que aprovechará su rol energético para negociar ventajas en otras áreas. Mientras Turquía fortalece su rol como árbitro energético, Europa enfrenta otro dilema: ¿cómo recuperar el control de sus propias rutas y recursos sin depender de Ankara? Las próximas decisiones marcarán el rumbo del continente. Un ejemplo de alternativa sería invertir en energías renovables locales, como lo hizo Dinamarca tras la crisis del petróleo, convirtiéndose en líder en eólica y reduciendo su dependencia externa. Europa buscó emanciparse y terminó más atada que nunca. Esta ironía recuerda al mito griego de Sísifo. Cuanto más se esfuerza por liberarse, más pesada se hace la carga de la dependencia. Los líderes europeos anunciaron con bombos y platillos el fin de la era del gas ruso, pero la realidad es distinta. La dependencia persiste, solo que con un intermediario diferente. La paradoja es feroz. Al romper los lazos energéticos con Moscú, Europa cedió el control a Ankara. Ya no es Rusia quien marca el pulso del gas y el petróleo, sino Turquía, que puede ajustar el grifo y condicionar precios y volúmenes a su antojo. La llave de la energía europea ha migrado de Siberia a Anatolia. Si en el pasado la amenaza era el corte del suministro por parte de Gazprom, hoy esa amenaza podría venir de la capital turca. Este nuevo equilibrio ha creado un talón de Aquiles inédito. Una crisis diplomática, una tensión militar o un invierno especialmente frío convierten a Erdogan en el árbitro de la energía. Cada conflicto en el Cáucaso o giro geopolítico suma cartas a su favor en la mesa de negociaciones. Basta con recordar el invierno de 2009, cuando una disputa entre Rusia y Ucrania dejó sin gas a varios países europeos durante semanas. Ahora, un episodio similar podría tener a Turquía como protagonista. Ankara no juega en un solo frente. Por un lado, mantiene alianzas militares con la OTAN y recibe inversiones europeas. Por otro, cultiva una relación estratégica con Moscú. Compra hidrocarburos a bajo precio, negocia pagos en liras o rublos y facilita inversiones rusas en infraestructuras turcas. Turquía se convierte así en corredor, árbitro y beneficiario doble. Este doble juego le permite extraer ventajas de ambos lados, como un equilibrista que nunca cae de la cuerda. Para Rusia, el vínculo con Turquía es mucho más que pragmatismo. Es supervivencia. Gracias al corredor turco, Moscú esquiva parcialmente las sanciones, mantiene ingresos y presencia en el mercado europeo, aunque con otro rostro. El crudo ruso refinado en Turquía entra legalmente a la Unión Europea, diluyendo el impacto real de las restricciones. Esta estrategia de puertas traseras es similar a la que empleó Sudáfrica durante el apartheid, cuando sorteaba los embargos internacionales a través de complejas redes de comercio indirecto. Pero Ankara es también un modelo para otros. Gobiernos de todo el mundo observan cómo Turquía, lejos de elegir bando, maniobra entre potencias, extrae concesiones de ambos lados y refuerza su autonomía. Su ejemplo inspira a quienes buscan margen en un escenario global cada vez más polarizado. Países como India o Brasil estudian con atención este modelo, buscando replicar en sus regiones un papel similar como hubs energéticos o logísticos. ¿El precio de esta jugada? Si el modelo se consolida,
Europa quedará atada a una sola llave durante décadas. Su autonomía energética y política se verá disminuida, y su capacidad de influir en el tablero mundial, recortada. Miles de millones de euros, la estabilidad industrial y la reputación diplomática están en juego. Los mismos riesgos que afrontó Japón en los años 30, cuando su dependencia del petróleo extranjero condicionó su política exterior, amenazan hoy a Europa si no diversifica rutas y proveedores. El sueño de independencia se convierte en una dependencia más frágil. Europa ha cambiado de vulnerabilidad, no la ha superado. La pregunta es, ¿podrá la Unión Europea y la OTAN recuperar margen ante este nuevo orden, o la partida ya está decidida? La historia muestra que las dependencias estratégicas solo se rompen con innovación, cooperación regional real y una visión de largo plazo. ¿Están los líderes europeos dispuestos a pagar ese precio? Mientras Europa busca respuestas, los precios y las tensiones siguen creciendo. ¿Qué opciones quedan sobre la mesa ante un tablero que Ankara domina cada vez con más audacia? Una solución sería acelerar la transición hacia energías renovables, como la solar y la eólica, pero aún queda un largo camino por recorrer. Actualmente, menos del 30% de la matriz energética europea proviene de fuentes renovables. Controlar las rutas importa tanto como poseer los recursos. En la nueva geopolítica, la geografía y la infraestructura superan a la ideología. Quien domina los trayectos marca el ritmo, impone las reglas y decide el rumbo energético y político de Europa. Esta dinámica no es nueva. En el siglo XIX, el control de los ferrocarriles determinaba la hegemonía en Europa central. Hoy, los gasoductos y oleoductos cumplen esa función. Hoy, diversificar ya no es solo buscar otros proveedores de gas o petróleo. La verdadera diversificación exige rutas alternativas y seguras. Cambiar de fuente, pero mantener el mismo trayecto, solo traslada la vulnerabilidad de un actor a otro. Así, Europa ha cambiado la dependencia de Moscú por la de Ankara. Una analogía sería cambiar de piloto, pero dejar el mismo avión. Si la ruta es forzada, el peligro sigue presente. Si el continente realmente quiere autonomía, debe invertir más allá de los contratos energéticos. Se necesitan infraestructuras nuevas, corredores de suministro y políticas de almacenamiento inteligentes. Sin estos pasos, Europa seguirá siendo rehén de quienes dominan los pasos clave. Por ejemplo, aumentar la capacidad de regasificadoras en puertos atlánticos permitiría recibir gas licuado desde América o África, reduciendo el peso de las rutas terrestres controladas por Turquía. Turquía es la prueba más evidente de esta dinámica. Ha transformado su posición estratégica en poder real. De país de paso, ha pasado a ser pieza imprescindible en el tablero. Cada tramo de tubería, cada puerto, es una palanca de negociación. Ankara demuestra cómo un país intermedio puede maximizar su influencia, incluso entre potencias rivales. A modo de ejemplo, hace apenas una década, Turquía era considerada solo un socio comercial. Hoy, su voz pesa en debates clave de la Unión Europea y la OTAN. Mientras tanto, la ciudadanía europea no puede ser solo espectadora. Exigir transparencia absoluta sobre acuerdos energéticos y riesgos de nuevas dependencias es crucial. Solo un debate informado permite evitar errores del pasado y fortalecer la resiliencia democrática frente a presiones externas. Los consumidores pueden exigir etiquetas de origen energético, como ocurre con los alimentos, para conocer el verdadero trayecto del gas y el petróleo que alimenta sus hogares. No responder estratégicamente tiene un precio alto: desarrollo estancado, menor seguridad y una capacidad de reacción muy limitada ante crisis futuras. Europa no puede permitirse ese riesgo. Es el momento de aprender de la historia y anticipar los peligros de las dependencias unilaterales. Así se reescribe la historia geopolítica del continente. Pero, ¿qué implican estos cambios para el futuro inmediato? La respuesta, aunque compleja, pasa por el diseño de una estrategia integral que combine diversificación, innovación tecnológica y una diplomacia energética más audaz. La próxima jugada está en marcha, y sus consecuencias serán decisivas.
Todo se reduce a una pregunta fundamental. ¿Quién controlará el próximo movimiento del tablero energético europeo? ¿Quién será el verdadero árbitro de la energía en las próximas décadas? ¿Quién mueve de verdad los hilos del futuro energético de Europa? No es quien imaginas. Detrás de cada decisión, de cada contrato firmado, de cada sanción impuesta, se esconde un actor que ha sabido jugar sus cartas con maestría. Turquía. Y el resto del continente apenas empieza a darse cuenta. Mientras los titulares se centran en sanciones y la ruptura con Rusia, la llave del suministro ha cambiado de manos. Hoy, Turquía es la puerta, el filtro y el árbitro invisible del flujo energético entre Oriente y Occidente. Ankara, con su red estratégica de gasoductos, acuerdos y alianzas, se ha convertido en el nuevo centinela de la energía europea. Su influencia no solo se mide en metros cúbicos o barriles, sino en su capacidad para condicionar la agenda política y económica del continente. Esta situación revela una paradoja inquietante. En su intento de dejar atrás la dependencia del gas ruso, Europa ha creado otra dependencia, igual de arriesgada, pero con Turquía. Cada metro cúbico de gas y cada barril de petróleo que recorre el continente atraviesa un tablero donde Ankara dicta las reglas. Ese poder, en manos de un solo actor, puede inclinar la balanza política y económica de toda la región. La historia lo demuestra. Quien controla el flujo de recursos controla el destino de las naciones. El costo de ignorar esta realidad es enorme. Cuanto menos sepamos sobre quién controla el flujo, más fácil será que intereses externos manejen precios, políticas y hasta la estabilidad de nuestras economías. La ignorancia perpetúa la vulnerabilidad. Si no cuestionamos el relato oficial ni buscamos información propia, Europa puede quedar atrapada en un ciclo de errores y dependencias. Basta ver cómo, durante la Guerra Fría, la opacidad sobre los acuerdos energéticos generó crisis y desconfianza entre aliados. La próxima vez que oigas hablar de sanciones, independencia energética o alianzas sólidas, pregúntate, ¿quién se lleva el verdadero beneficio del flujo energético? ¿Y quién, en la sombra, gana influencia mientras otros discuten? Solo una ciudadanía informada y exigente puede revertir esta tendencia y devolver a Europa el control de su destino. El futuro energético de Europa se decide tanto en Moscú y Bruselas como en los pasillos de Ankara. La única salida es conocer, cuestionar y exigir transparencia sobre quién maneja los grifos que mantienen encendido al continente. Solo así, Europa podrá cerrar la deuda estratégica que arrastra y recuperar su verdadero margen de maniobra. El tiempo apremia, y la próxima jugada podría ser la más importante de todas.